Señoras y señores, gracias por estar en la hora 22. En esta noche tenemos un programa diferente, sobre todo con el tema. Hoy recibo con mucho placer a mi condiscípulo, el doctor Tito Carvajal. Sí, mi condiscípulo. Tuvimos oportunidad de en años mozos, no hace muchos, haber compartido aulas durante diferentes etapas. Hoy, Tito Carvajal, quien además de prestigioso abogado nacional, es historiador y estudioso de la sociología del dominicano, pues va a tratar un tema que nos va a llamar mucho la atención: la diferencia que puede haber entre la sociedad dominicana que existía en el momento de que muere Rafael Leonidas Trujillo y el día de hoy. Por eso digo que el programa de esta noche es totalmente distinto. Tito, gracias por estar aquí. Para mí es un gran honor ante el país reiterarte mis afectos, mi cariño de siempre y que cultivamos en el patio común de nuestra infancia, en el colegio Arroyo Hondo, de un dominicano que no ha sido aquilatado en su justa dimensión. Al padre. Como el padre Rafael Marcial Silva, sí. Porque mucha gente de una vez aquí buscan de una vez y le dicen, no, que era el de las mítines de afirmación cristiana en contra de Juan Bosch. Es cierto. Pero el padre Marcial Silva también hizo una gran labor social en el sector de Cristo Rey, La Agustinita, hizo un colegio con muchísimos estudiantes. O sea, que partiendo del concepto del doctor Gregorio Marañón, de que la importancia del hombre reside en el hecho de cómo incide en la vida de los demás, el padre Marcial fue un hombre trascendente, que tuvo ese punto ominoso, como todas las grandes figuras, de que participó en los mítines de la afirmación cristiana que dieron el traste con el gobierno del profesor Juan Bosch en el año de 1963. Pero para nada eso le resta ni le quita, claro, que se resalten otras cualidades y otros méritos. Sí, porque el problema dominicano es que nosotros no mantenemos una posición, como yo he planteado en televisión, no somos eclécticos, nosotros detractamos o adulamos. No buscamos la posición anglosajona, que es el punto ecléctico. Todas las figuras tienen sus luces y sus sombras. Por ejemplo, Trujillo, luces... No, Trujillo ha sido la figura, gústele o no le guste a nadie. Porque los fenómenos sociales, la historia, y hay métodos contemporáneos de interpretación de la historia. Una vez Fran Moya lo describió. La microhistoria, las pruebas documentales, la tradición oral, los documentos. Hay una serie de elementos que te clasifican la historia. Entonces, en la historia, en la historia dominicana, en la historia contemporánea dominicana, Trujillo es una figura de mayor relevancia después del fundador de la República, que fue Juan Pablo Duarte. No es casual, ni es una coincidencia, ni es una paradoja que sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina se hayan escrito 300 y pico de biografías. Ahora, Tito, ¿por qué? Y Duarte no llega a 100 biografías. O sea, Trujillo tiene más libros, más biografías escritas que Duarte. Que sobre Juan Pablo Duarte. Okay, entonces, por eso te digo que es la figura más fascinante de la historia dominicana y más trascendente después de Juan Pablo Duarte. Sin embargo, entonces... Y ahí mantendremos, claro, respetando a un Ulises Francisco Espaillat, a un Gregorio Luperón, a otra serie de figuras, porque obviamente Trujillo le tocó el papel de consolidar el Estado dominicano, sustraer a la sociedad dominicana de la anarquía, del conchoprismo, del caciquismo, de que cada región del país era dominada por un grupo determinado, como sucede hoy día con la República Hermana República de Haití. Entonces, el que le da cohesión, el que hace el primer intento es Mon con la Guardia de Mon. Pero de ahí es que la famosa frase que recoge ese guía intelectual de varias generaciones de historiadores dominicanos, como lo fue don Emilio Rodríguez de Morici, en frases célebres dominicanas, precio por la Guardia de Mon. Ahí es que viene ese. Pero Mon interrumpió eso, pero Trujillo consolidó ese proceso. Le dio cohesión al Estado dominicano y a la nación. Y otra cosa muy importante, que se rodeó de lo mejor, de lo más granado del pensamiento jurídico, del pensamiento histórico, del pensamiento diplomático, creó una escuela y dignificó este país. Trujillo interactuaba en Norteamérica
con nada más y nada menos directamente con su representante legal, que fue Richard Nixon. Richard Nixon está considerado, no porque lo diga yo, porque yo, ¿quién soy yo? Pero allá en Estados Unidos se han juntado los historiadores por Johnson, gente, y Nixon, Richard Nixon, es una de las 5 figuras fundamentales de la historia norteamericana. Y ese era el abogado de Trujillo. O sea, Trujillo interactuaba con un nivel de jefe de Estado, que después en la apertura y la democracia, por una serie de factores que vamos a analizar esta noche, hemos descendido como país y como sociedad en la apertura y la democracia. Mira, qué rara paradoja se da. Se luchó por la libertad, se luchó por la democracia, se luchó por salir de la tiranía, y ahí vemos la obra, por ejemplo, la obra poética Sueño y Realidad de Víctor Villegas, donde Víctor Villegas, como poeta, como fundador del movimiento de la Juventud Democrática con los hermanos de Ocudrey, haber participado en el 14 de junio, haber participado en muchísimos movimientos en contra de Trujillo. Al final de su vida, en el ocaso ya, el poeta Víctor Villegas, de la generación del 48, el más preclaro, junto a Lupo Hernández Rueda, Luis Alfredo Torres y Rafael Eduardo Valera Benítez, ¿qué es lo que hace esa obra poética? Él abjurar a las luchas que él hizo en su juventud contra la tiranía de Trujillo, porque lo que ha venido después de la muerte de Trujillo para acá ha reivindicado frente a la historia contemporánea nacional, siendo objetivo la figura de Trujillo, la ha engrandecido. Sin embargo, precisamente en ese tenor, en este momento, hacer un reconocimiento, un elogio, extraer un punto positivo sobre la figura de Trujillo, te puede traer, cuando digo te puede traer, lo hago en sentido figurado, a quien sea, le puede traer a esa persona críticas ácidas por parte de los opinantes públicos, de periodistas, de la misma sociedad. O sea, sacar una parte de la vida que haya sido motivo de que merezca Trujillo un elogio, tú puedes ser acusado de que has hecho una ignominia. Claro. ¿Cómo se explica eso entonces? Pero fíjate una cosa, el ingeniero, vamos a tomar varios factores. Ajá. O varios elementos. El sábado tuve el grato honor de compartir en mi programa de televisión con un destacado abogado dominicano y luchador anti-trujillista como fue don Sergio Federico Germán Medrano, que fue el movimiento 14 de junio, fundador en Baní. Está en el libro de Luis Enrique Castillo, Crímenes y Delitos contra la Seguridad Interior y Exterior del Estado, donde está el inventario de los verdaderos valores antitrujillistas. Está en el libro El complot develado de Valera Benítez. ¿Y qué dijo Sergio Federico Germán Medrano el sábado? ¿Qué dijo? Que lamentablemente el único jefe de Estado que hemos tenido, que ha tenido una visión clara frente al tema haitiano, guste o no le guste a la gente, fue Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Tú compartes esa opinión de don Sergio? La comparto plenamente y agregaría al poeta Balaguer, porque Balaguer se formó bajo la égida de Trujillo, bajo esa escuela, y Balaguer tenía la misma visión de Peñavalle y de todos esos intelectuales, porque aquí había un grupo, todo el problema vino con un maridaje intelectual, con las plenas vigencias de las utopías revolucionarias de los 12 años de Balaguer, las confrontaciones ideológicas entre los grupos de izquierda, eso que Juan Isidro en un momento determinado con mucha propiedad llamó la falsa izquierda. Jiménez Grullón, porque eran gente que te seguían un líder, eran de izquierda, pero en el fondo leer, por ejemplo, la estructura y ritmo de la sociedad humana, la labor del partido entre las masas, 18 Brumario Luis Bonaparte, el Capital, Marx y Lenin sobre arte y literatura, o sea, no tenían un concepto acabado, eran muy pocos los que tenían ese concepto, eran gente emotiva que se iban a eso, se metían, se prepararon una guerra, ¿no? Entonces, en ese internacionalismo había una frontera abierta, acuérdate que eso ellos propugnaban por frontera abierta, entonces por eso siempre ha causado tanto revuelo en la sociedad, que un historiador del tamaño y la categoría de Roberto Casat, que tiene 2 obras fundamentales para entender la historia contemporánea nacional,
como es capitalismo y dictadura, y movimiento obrero y lucha socialista en la República Dominicana, porque él es el primero de ese grupo de historiadores que utilizan el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y la tesis de Marx de que el motor de la historia es la lucha de clases. Es el primero que habla y hace una negación de la realidad del pueblo haitiano. El pueblo haitiano nunca ha querido reconocer, no ha querido reconocernos a nosotros. O sea, sí, pero no te alejes, Tito, no te alejes, te pido, sí, okay, del punto que trataste hace un momento, que resaltas junto a lo que expuso don Sergio en tu programa, que Leonidas Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, ha sido el mandatario o el dirigente de la nación nuestra que más ha sabido manejar el tema haitiano, claro, la relación entre las dos naciones. Agregas a Balaguer, claro. Desglósame ese aspecto. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque después los gobiernos posteriores que vinieron, fíjate que José Israel Cuello Hernández, antiguo compañero de mi padre y es dirigente de izquierda del Partido Comunista y del 14 de junio, que escribió 6 años de reformismo, que donde decía a Francisco Carvajal Martínez, digno exponente de una generación que debió merecer la conducción de los destinos nacionales. José Israel Cuello te hace una especie de mea culpa, te hace una especie de acto de contrición. Respecto a Trujillo. También, ¿cuándo? ¿En esa obra? Respecto a Trujillo, no en esa obra, sino cuando él hace en los diversos programas que habla de Julito, habla de movimientos renovadores, de cuando a la muerte de Trujillo, todos los estudiantes revolucionarios sacaron a lo más granado del pensamiento histórico, sociológico, histórico y jurídico que había en la Universidad de Santo Domingo. ¿Y aceptará José Israel Cuello esa apreciación que haces sobre sus pronunciamientos recientes? Que la ha emitido, ha hecho una especie de acto de contrición frente al país. Eso es una apreciación y una deducción que haces. Que no, una deducción, es que él lo ha dicho formalmente. Es que fue un error sacar a Cundo Amiama, sacar a Hipólito Herrera Villini, sacar a Pachi Báez, sacar de la Universidad de Santo Domingo a Ambrosio Álvarez Jaibar, para citarte uno que es el padre del actual canciller de la República y el que escribió Política Social de Trujillo. Te estoy hablando de lo más granado, pero te estoy hablando también porque qué crisoles, qué credenciales he podido presentar ante el país para hacer una afirmación de antes. No soy yo. Yo me estoy fundamentando en una figura como por ejemplo Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. ¿Qué declaró Bruno Rosario Candelier en una entrevista que se le hizo en el periódico Hoy? Que durante la escuela de Trujillo, durante el área de Trujillo, como materia prima para la comunicación, había un mayor dominio de la lengua castellana. La licenciada Janet Miller, la famosa autora y poetisa de las fórmulas para combatir el miedo y la gran historiadora del arte dominicano. ¿Qué dice Janet Miller en la historia de la pintura nacional? Que lo maestro, lo trascendente, lo que ha aguantado la inexorable prueba del tiempo, que es como los clásicos, los trascendentes, los paradigmas, se formaron durante la era de Trujillo, el grupo de los 4, Jaime Antonio Gumersindo del Rosario Corson, Gilberto Hernández Ortega, Clara Ledesma, José Gauchach, todo lo mejor que ha dado la pintura nacional. Y claro, los pueblos no son estáticos, no se mantienen inmutables en el espacio y el tiempo, tienen que cambiar, van cambiando. Pero el sustento, el sustrato fundamental del cual se ha devenido todas las generaciones posteriores, viene de esa esencia. Para poner tu ejemplo en la pintura y en las artes plásticas. Y en el aspecto, retomando, en el aspecto de que tuvo un manejo acertado o con conocimiento de cómo manejar esas relaciones dominico-haitianas, Trujillo, ¿cómo se caracterizó? Bueno, Trujillo... ¿Qué no hemos hecho en esta época contemporánea nuestros gobernantes anteriores? Fíjate una cosa, la sociedad dominicana, don Julio Jacín siempre
con esa agudeza que le da, que va de acuerdo a mi humilde criterio, que uno de los analistas y más conocedores de la sociedad dominicana, que es un sociólogo natural, siempre se hace un cuestionamiento de que en qué momento empezamos a descender como país y como sociedad. Él se hace siempre esa pregunta. Entonces, yo te digo a ti sobre el tema de Trujillo. Y Haití. Y Haití. Trujillo se le criticó y obviamente todo el mundo no estuvo de acuerdo con la limpieza que él hizo para la dominicanización y del plan nativo que creó en la frontera, en todos los pueblos fronterizos. Todo eso hemos condenado, ese hecho ominoso de esos asesinatos, de esos crímenes que se cometieron. Pero eso es al margen de que la historia tiene que reconocer que el único jefe de Estado en el siglo XX dominicano, junto al doctor Balaguer, que han tenido un problema claro en la visión del tema de la problemática haitiana, es Trujillo. Pero Trujillo, por ejemplo, cuando hizo la matanza, y eso tuvo sus repercusiones internacionales, en República Dominicana y Haití vino un famoso historiador de la Universidad de Yale. O sea, Yale, estamos hablando de las 10 primeras universidades en el ranking americano, tienen un siglo. Sí, sí. O sea, viene James LeBourg y viene y analiza el pueblo haitiano, la problemática de Trujillo, ve la cosa, y hace un libro famoso que es un clásico para nosotros comprender la idiosincrasia y el pensamiento, la religiosidad, la visión del mundo y de la sociedad del pueblo haitiano. Y en ese libro se establece con claridad meridiana la incompatibilidad de la convivencia pacífica y civilizada entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. Es un problema de visión cultural. Y el que no acepte eso está ajeno a los asuntos nacionales. La actual administración de la República, el presidente don Luis Abinader, yo entiendo desde mi humilde punto de vista, como le dije a don Sergio el sábado en la noche en televisión, que él ha sido uno de los jefes de Estado que con más responsabilidad ha enfrentado el tema haitiano. Pero ese tema ya prácticamente la sociedad dominicana es un tema, los temas migratorios y sobre todo de un país inviable como se dejó que se llegara, porque ahí vino la Minostad, ahí vinieron la gente, ahí estaba Raúl Cedrás. Todos los americanos y todas las organizaciones de la sociedad civil que han manejado el tema dominico-haitiano han fracasado todas. Fíjate en eso. Cuando vinieron, vinieron los americanos, eliminaron el ejército con Raúl Cedrás, lo mandaron a Panamá. Ahí tenían un interlocutor válido, había un ejército que tenía un control sobre la territorialidad del pueblo haitiano y del Estado haitiano. Pero eso se desbarató. Comenzaron a hacer inversiones, y ahí se votaron más de lo que se ha votado aquí, con el 4% para el Producto Interno Bruto de la República Dominicana como presupuesto para la instrucción pública. Se votaron más de 17 mil millones de dólares. Bien, hay una parte que debes terminar, te pido, por favor, después de la pausa, que es que agregaste al comentario que hizo don Sergio Ibarra en tu programa, don Sergio Germán, que agregaste también al doctor Joaquín Balaguer en el manejo con más conciencia o mejor manejo de la relación dominico-haitiana. Okay. Entonces, esa parte del doctor Joaquín Balaguer me gustaría que la desgloses después de la pausa. Venimos con Tito Carvajal en breve. Muy bien, estamos tratando con Tito Carvajal el aspecto que tiene que ver cómo se comporta la sociedad dominicana a raíz de la desaparición del Rafael Leonidas Trujillo y la actualidad. Pero antes de ese aspecto hay una parte donde tú mencionabas que Balaguer ha tenido un manejo concreto en cuanto a poder
andar en esas aguas turbulentas de la relación dominico-haitiana. Sí. ¿Cómo lo justificas eso? Porque Balaguer tenía una gran cultura histórica y ya había leído a James Le Bourg, pero no solamente había leído a James Le Bourg, sino que su propia infancia, él vivió parte de ese proceso incipiente migratorio haitiano que se dio en la fértil campiña cibaeña. Y fíjate que cuando Balaguer retorna a la detentación del poder político, ya desaparecido Trujillo, el 16 de agosto del año de 1966, donde se juramenta como presidente en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, que era un señor apellido Santana, Díaz Santana, creo, y don Héctor García Godoy, que estaban juntos. Balaguer, y que se habían manejado los consorcios del consorcio azucarero, Central Azucarero de Trujillo, que empleaban muchos haitianos. Balaguer mantuvo la disciplina y el concepto de que al término de la zafra se repatriaban los haitianos, se encargaban de repatriar y se le daba ficha de identidad durante la prestación del servicio de naturaleza laboral en los ingenios azucareros del país. Viene un proceso, viene nueva tesis en Fundación Economía y Desarrollo. Fíjate que en un momento determinado vendieron la idea de que todo el patrimonio de Trujillo, que don Antonio Guzmán, y Balaguer, el mismo Salvador Jorge Blanco, lo defendieron a ultranza, porque hay que reconocer eso en honor a la verdad histórica. Vendieron una tesis nueva de desarrollo económico y social, gente que no habían estudiado la idiosincrasia ni las peculiaridades del pueblo dominicano, porque para usted emitir una opinión sobre un aspecto jurídico, siendo un organismo internacional de República Dominicana, usted tiene que tener primero un sociólogo que conozca la idiosincrasia, los esquemas de la sociedad. Y eso es lo que nos ha faltado a nosotros, que hemos aventurado mucho con mucha gente que viene de fuera a imponer ideas y conceptos. Prueba de eso más reciente es la normativa procesal penal. Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, aquel famoso abogado que acompañó a mi padre en ese proceso judicial de las hermanas Mirabal y que de acuerdo al criterio de Rafael Luciano Pichardo eran las dos estrellas de ese proceso, tanto mi padre como Héctor Emilio Sánchez Morcelo. Ramón Pina Cedeño Martínez decía, en vez de hacer una reforma como quiere la sociedad civil, como quieren ciertos organismos de la Embajada Norteamericana, vamos, lo correcto, lo racional, lo prudente es que insertemos las últimas reformas procesales francesas al Código de Procedimientos Criminal Dominicano. Eso era lo que indicaba el librito. Pero aquí hemos desarticulado la sociedad. Fíjate que, volviendo al tema, para cerrar el tema de Balaguer, entrar en la desarticulación de la sociedad, Balaguer en eso fue muy cuidadoso. Y, claro, eso fue del 1966 a 1978, porque recuérdate que ya en la década de los 80, la década perdida, se inventaron un grupo de teóricos y dijeron aquí una serie de gente que vinieran de la Universidad de Columbia, una serie de economistas dominicanos que para mí, muy poco, tienen muchos credenciales académicos, pero credibilidad y seriedad y amor a este hábitat geográfico no lo tienen. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Tú ves, Leonel Fernández fue más cuidadoso, se buscó sus asesores de fuera, hizo un cruce de información con todo el esquema, pero con todo y eso lo jodieron. Te voy a decir ahora, te sigo diciendo. Balaguer entonces, viene la decadencia de la industria azucarera, comienza también como consecuencia del retorno de Balaguer, de los grupos revolucionarios, la lucha, una migración de dominicanos a los Estados Unidos, lo que se llama la diáspora, que es definida en un libro fundamental como es Dominicans American de Silvio Torres Sallén, que Leonel Fernández los trajo, un gran intelectual de la diáspora, y es el que mejor ha estudiado la migración dominicana. Se fue el dominicano para allá. Ya en el campo, con el cierre de la industria azucarera, muchos haitianos se quedaron en labores agrícolas y ahí que comienzan los asentamientos. Y ya cuando Balaguer retorna al poder político
en el año de 1986 ya se encuentra el país prácticamente semi-invadido de haitianos. Entonces hay que decide nombrar a Pedro de Jesús Candelier, el director de Foresta, para que no le sigan cortando los árboles, porque Tony Dafur y yo una vez teníamos una discusión. Y los procesos migratorios hay que estudiarlos de acuerdo a sus frutos. De acuerdo, tú coges, por ejemplo, los judíos, la presencia de los judíos en Sosúa, que Fonchi Locual tiene un tratado. Y la migración judía es totalmente diferente, diametralmente opuesta a la inversión haitiana. Por donde pasa un haitiano no es un tema de racismo ni de color de la piel. Es un tema que son tribus de esas tribales de allá de África que vinieron para acá. Entonces son gente que donde quiera que van destruyen y se destruyen todos los árboles, cortan todo. No es un problema racial. En Haití hay una situación de que es una nación prácticamente desértica. Prácticamente inviable. Entonces, aquí Balaguer planteó eso, ya no estaban los ingenios, pero ya había el problema de que ya se creó una gran dependencia en esos procesos de la salida de Balaguer, de don Antonio Guzmán, Jorge Blanco. Viene esa gente, vuelve Balaguer, ya había una dependencia de la mano agrícola, porque el dominicano no quería ya trabajar en las labores agrícolas del campo, de recolección, de una serie de cosas, que hay otro mito y una fábula que se dice, no, porque es que a los haitianos se les paga un salario de miseria. Mentira, eso es falso. Eso es otra de las premisas falsas que se ha inventado la sociedad, lo que eufemísticamente denominamos sociedad civil, porque tú vas a los tribunales laborales del país y la gente que mejor se defiende son los haitianos. Yo dije el sábado que los haitianos están con el libro de Afelito Albuquerque, que hay los derechos del trabajador, y saben más. Y si tú te atrasas un día con el pago de su salario, te cortan hasta un brazo. Porque en el desmembramiento del cuerpo como acto ilícito penal, como un crimen en la sociedad, aparece ya con la presencia haitiana, porque ahí está la distribución geográfica del crimen de Freddy Pretor Castillo, que lo hizo a pedimento de Trujillo cuando el centenario de la República, en el primer Congreso de Procuradores Generales de Corte de Apelación del país, y ahí no había ni desmembramiento de cuerpo, la sociedad cambió. Entonces ahora... Esa es una práctica de esos nacionales. De esos haitianos que ya le impusieron aquí, porque ya los dominicanos también dan machetazos. Antes era muy difícil que tú vieses un caso de un crimen con desmembramiento de cuerpo entre dominicanos. Eso todavía, hasta los años 2000, eso no se veía aquí. Eso es posteriormente ya la presencia haitiana que ya se han tomado posesión de la isla. En eso nosotros tenemos que estar claros. Y toda esa gente que están hablando de que marcha, que nacionalismo, que todas esas cosas, están más perdidos que el hijo de Limber, aquel que cruzó el Atlántico en el espíritu de San Luis. Pero ahí está encabezando esa marcha, por ejemplo, el Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano, oye bien, el Instituto Duartiano está presidido por una persona que, yo no voy a expresar mejor, porque mi idea cuando yo voy a televisión no es crearme 5 o 6 enemigos, vamos a dejarlo ahí, pero te voy a decir una cosa. Pero no está Pelegrín de número 2 ahí también. Bueno, los bichos han sido objetivos en eso siempre, en la defensa del hábitat geográfico dominicano. Balaguer no tuvo... Bicho hay que reconocerle. Yo puedo tener mi diferencia con ellos, pero yo te voy a decir una cosa. Ya. Con el tema haitiano ellos están más claros que todo el mundo. Ese tema ahí ellos lo han hecho un enfoque objetivo y nacional. Y Pelegrín Castillo es un muchacho que indudablemente siempre ese ha sido su mayor preocupación frente al país. O sea, ellos hay que reconocerle ese mérito, que la defensa del hábitat geográfico dominicano. Yo puedo decir que ellos son obcecados, que son fanáticos, que son enfermizos en ciertas ideas y conceptos políticos, porque si hay un dominicano que hay que juzgarlo por la penetración masiva de haitianos es a Leonel Fernández, y Leonel Fernández es socio político de ellos. A Leonel Fernández ellos no me lo atacan. ¿No tuvo éxito el doctor Leonel Fernández en sus gobiernos para contener porque es que Leonel Fernández, recuérdate que Leonel Fernández con sus luces y sombras, porque tengo que reconocerle ante el país, que tiene el mérito frente a la historia contemporánea nacional. Con respecto al tema haitiano, Leonel. Sí, pero te voy a explicar ahora primero, para que veamos el tema haitiano. Ya. Leonel tiene el mérito frente a la historia contemporánea nacional, que del 2004
al 2012 duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. ¿Qué significa eso en un lenguaje más llano, más directo, para que la gente lo entienda? Que duplicó el tamaño de la República Dominicana y quedó otro tamaño. Tú dirás, bueno, hubo un gran componente de deuda externa, es cierto, pero lo hizo. Pero Leonel Fernández, acuérdate que hizo esa hazaña y tiene eso registrado en la historia, pero también él, como su maridaje de defunglode con ciertos organismos de la sociedad civil de Estados Unidos que propugnaban por la solución del tema haitiano, que fuera República Dominicana, él, con esa proyección que él se quería dar como líder internacional, él no podía darse el lujo de decirle que en un periódico, en una publicación norteamericana, apareciera que Leonel Fernández, como presidente en la conducción de los destinos nacionales, se estaba oponiendo a los procesos migratorios haitianos. Entonces, los grandes procesos migratorios haitianos, todos esos focos de Freuche, todas esas cosas, se crearon bajo la administración de Leonel Fernández, porque hay que ser responsable, esa es la verdad histórica, desde el punto de vista sociológico. Eso no admite discusión, eso son realidades, porque los fenómenos históricos y los fenómenos sociológicos se nutren de realidades, no es lo que yo crea, lo que Francisco Carvajal crea ante el país, o lo que yo crea, lo que yo quiera, no, esas son realidades concretas. El foco de Freuche, que es la parte más peligrosa en Verón, donde están los haitianos, eso se creó bajo la administración de Leonel Fernández. Y permanece ahí. Y permanece ahí. Entonces Leonel, como era un líder, como él que era un líder importante, porque te voy a decir una cosa, tampoco no se puede subestimar a nadie, el hombre no es un hombre común. Está hecho, como decía Víctor Medina Benet, en lo responsable, refiriéndose a Francisco J. Peinado y Guttinger, aquel de plan de evacuación de los norteamericanos en el 1924. Él está hecho de otro, decía cosas que Víctor Medina Benet decía que Francisco J. Peinado estaba hecho de un material especial. Así te digo yo de Leonel Fernández, es el presidente de la República en un país donde hay tanta contradicción en la pequeña burguesía intelectual dominicana, donde hay tantas posiciones disímiles en muchos aspectos esenciales de la sociedad. Llegar a la conducción de los destinos nacionales en 3 ocasiones te hace un ser especial. Cierto. Eso no es un cualquiera, no es de un cualquiera que estamos hablando de un joven que dio un salto frente a la historia dominicana. Es un joven fundamental del siglo XX dominicano. ¿Me capta lo que te quiero decir? Correcto. Pero tiene ese problema, tiene ese faldo ominoso, como todas las grandes figuras. Tú puedes decir, bueno, todas las grandes figuras, Hitler en un momento determinado hizo a Alemania resurgir de la ceniza como el ave fénix. Donde él comienza a perder el eslabón, cuando quiere ampliar su predominio sobre las demás naciones europeas. Pero Hitler logró levantar a Alemania y levantó la autoestima de cómo ellos habían quedado destrozados bajo la Primera Guerra Mundial. 1986, 1996, los 10 años que gobernó Balaguer en sus distintos periodos. ¿Qué sucedió ahí con la migración haitiana? Ya ahí los haitianos estaban ya establecidos en el país, más controlados, no habían entrado tanto, porque la mayor entrada de haitianos se produjo aquí después que Balaguer entrega el poder. En el 1900 comenzaron a entrar. Después en esos 10 años Balaguer siempre, porque él tenía esa visión, él leyó a James LeBour. O sea, yo no veo por qué aquí en la sociedad tienen que hacer un escándalo en las redes sociales. Mira cómo andamos como país, a nivel cultural y de la defensa de la identidad nacional. Que José Joaquín Puello y Roberto Casas hacen una cosa y se hace viral en las redes sociales. Una cosa que James LeBour ya 20 años antes de Trujillo cesar, 20 años antes de la noche del 30 de mayo del año 1931, ya lo había dicho. Y todos los historiadores haitianos están ahí. Ellos solamente hablan de una isla de Hispaniola única e indivisible. Los haitianos, bajo ninguna concepción en su visión del mundo de la sociedad, quieren reconocer que en la parte este de la isla de la Hispaniola, como llaman los historiadores en Occidente, a esta isla hay un Estado independiente que es el Estado Dominicano. Eso no es nuevo. Esos son conceptos ya que vienen de varias décadas.
Lo que pasa es que siempre aquí se ha querido manejar el tema como hay un tema de mezclado con prejuicios raciales, prejuicios históricos, una serie de cosas. Pero la ya, influencia de la política, claro, también para también el la tema. influencia de la política, ya con el mismo tema de Peña Gómez que se manejó, que fue un gran líder dominicano de proyección internacional, que hay que reconocerle. Peña Gómez no era un hombre común tampoco, pero fue de origen haitiano. Ahí está el libro de Julio Genaro Campillo Pérez, que habla de lo explica los orígenes, verdaderamente de origen haitiano, pero Peña Gómez fue un líder trascendente. ¿Cómo manejó Peña Gómez el tema haitiano? Bueno, sabe que Peña Gómez se cuidaba mucho con el tema haitiano. Esa es mi humilde opinión. Él se manejó con mucha prudencia y con mucho tacto. Y como líder continental, porque la verdad que Peña Gómez hay que reconocerle que trascendió la frontera. Peña Gómez interactuaba de tú a tú con François Mitterrand, con Willy Brandt, con Pierre Chorit, Bert Carson, todos los grandes líderes de la socialdemocracia europea, con Leopold Sédar Senghor. Peña Gómez era un líder, pero no hablarle de los españoles, Felipe González, toda esa gente lo manejaba, Mario Suárez, todo el mundo, a Carlos Andrés Pérez. Peña Gómez fue un líder internacional que debe constituir un orgullo dominicano, al margen de las ideas políticas de cada quien. Eso es lo que yo siempre he planteado aquí ante el país. El mismo Leonel Fernández, que la gente dice que fungló de que esto, que lo otro, que el cuerpo del delito, siempre se inventan muchas cosas, pero señores, si eso es un faro de luz para el conocimiento humano, ahí se ha hecho estudios sectoriales, yo tengo todas las publicaciones. Trajo al escritor más exquisito, después de Gabriel García Márquez, para mi humilde criterio, de la letra latinoamericana, que como fue Luis Sepúlveda, el de Patagonia Express y aquel viejo que solía contar historias de amor. Leonel Fernández es un hombre que desde Funglode ha hecho una gran labor cultural. Fíjate que yo nunca he ido, yo tengo todas las publicaciones, pero hay que reconocer las cosas. Entonces aquí tenemos un grave problema, una gran tragedia dominicana, como decía mi papá ya para terminar. Mi papá decía que para tú poner de acuerdo a 3 dominicanos tenía que matar 2, para que el criterio del que sobreviviera se impusiera. Y eso es una gran verdad, que fíjate los grupos disidentes, como es las de friega. Mira, ahora mismo no vamos a tener ningún premio Casandra, nada de eso, porque todo el mundo quiere manejar las cosas. Sí. Primero era la familia de Casandra Davirondo, que tuvieron tan poca visión, que fueron tan brutos que dejaron que le quitaran el nombre de Casandra. Para el soberano. Y ahora soberano. Ahora vamos a tener soberano tampoco. Perdimos el Casandra y perdimos el soberano. Porque eso, tú no te imaginas los intereses que hay. Interesante haber conversado hasta este momento para venir a una pausa y llegar a la parte final, haber conversado con Tito Carvajal, con quien terminaremos el programa luego de estos breves mensajes. Tito Carvajal, ¿qué tiene nuestra sociedad hoy día de mejorado, que lo hayamos logrado y que por suerte salimos de eso a partir de que desaparece Trujillo? ¿Todo es bueno ahora comparado con esa época? Bueno, siendo honesto en el análisis histórico, en el análisis sociológico, nosotros hemos entrado en un proceso de involución acelerado en el tema de la instrucción pública. Ahí está la famosa foto que Marino Vinicio Castillo Rodríguez le exhibe ante el país como un gran orgullo de lo que fue la escuela de Trujillo, donde está el profesor Carlos Curiel debajo de un árbol y viene una revista al aire, entonces y toma una foto y está el profesor Carlos Curiel, el famoso crítico literario, de música, de todo, de la normal presidente Trujillo, que es lo que hoy día se conoce como el Liceo Juan Pablo Duarte. Y toma una foto al azar de un profesor con varios de sus discípulos. Y de esa foto emblemática, para que tú veas la calidad de la educación, de la instrucción en la era de Trujillo, sale nada más y nada menos que Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Manuel Aurelio Tavares Justo, el líder político más importante de la generación de mis padres,
y que enfrentó con arrojo, con decisión y con valentía la resistencia ya en la época final de Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la época de Menciar, como le llamo yo, después del inicio, la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre. Ahí estaba Rafael Lupo Hernández Rueda, el gran maestro del derecho del trabajo y de la seguridad social en la República Dominicana, junto a José Ernesto García Ibal y junto a Antonio Ballester Hernández. Pero ¿qué tiene Lupo en peculiaridad? Que como me dijo Manuel Pellerano Gómez, nosotros hemos escrito libros libros jurídicos para abogados, libros de texto que tendrán una vigencia determinada en el espacio y en el tiempo, pero Lupo es un hombre que ha conquistado la eternidad, porque tiene 40 libros de poesía, entre los cuales se encuentra Crónica del Sur y Círculo, que de acuerdo al criterio de Tony Daful, son de los libros fundamentales de la literatura nacional. ¿Qué leen los...? Pero ahí estaba José Escudero Ramírez. Ahora no lee nadie, ahora lo que hay es una cultura marginal. Los jóvenes, ¿qué leen ahora? Oye bien, los jóvenes no... Los jóvenes, ahora, las escuelas. La escuela ahora mismo se ha disgregado mucho. Primero, porque te voy a decir una cosa. Lo primero que había que hacer con ese 4% fue que yo dije que la sociedad civil y todo lo que propugnaban por el 4% en la República Dominicana deben de hacerse ahora mismo, debe hacérsele un juicio sumario. ¿Cómo así? Claro, porque ellos plantearon esa idea ante el país como que esa era la panacea, esa era la solución a los problemas estructurales y coyunturales de la institución pública en la República Dominicana, y no tenían ningún estudio sectorial, ni de Educa, ni de ningún sitio. Pero sin un estudio, aunque haya recursos, no vamos a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Entonces le dieron los recursos y no tenían estudio y no sabían en qué invertir. Entonces comenzaron a hacer escuelas, a ser tan extendidas para hacer negocio, todo lo que generaba negocio, todo lo que generó negocio, pero no hicimos lo que teníamos que hacer, que era formar profesores, porque la ADP también es una gran culpable también del problema de la caída libre que hemos tenido en la instrucción pública, que ha hecho que como contrapeso surja el colegio como contrapeso de la escuela, porque ya la gente de clase media, yo por ejemplo el hijo mío que tuvo los mayores credenciales académicos en Norteamérica, yo me desangré escribiendo en un colegio bilingüe en New Horizon, no fue un colegio de la República, pero en ese colegio de New Horizon, en una competencia de debate en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Georgetown, unos americanos lo vieron y lo llamaron para una de la Ivy League, para la Universidad de Pensilvania, donde se graduó summa cum laude de ingeniero civil, y hoy es ejecutivo importante de una firma de Florida, de ingeniero. Entonces, la ADP no permite ni quiere que aquí se traigan profesores extranjeros. Pero la ADP siente que no tiene culpa en nada de lo que tiene la educación hoy día. Esos son los primeros sinvergüenza que habían de estar presos toditos. Porque ese mismo que es un dirigente del PLD, el que está ahora, y la otra que era una dirigente, que era de una Bucavida, que es hermana de que está ahí en la Dirección General de Control de Drogas, algo así es. Esos son los dos primeros bandidos. Porque aquí la educación dominicana, no es como dice Carlos Nieves, se pone, de que ahí fue que yo le perdí, lo oí diciéndolo en un programa de televisión. No, porque debemos de mandar profesores a entrenarse fuera. Todos los países de América Latina que han mandado profesores a entrenarse fuera, que han mandado al Canadá, Estados Unidos. ¿Qué resultado se quedan allá. Se quedan fuera. Se quedan fuera allá. Entonces, la idea es traerlo a ellos aquí. Yeah. Aquí hay profesores cubanos muy buenos de matemáticas. En matemáticas, que es una de las materias fundamentales en la instrucción pública y es una de las materias fundamentales en la posmodernidad, en esta contemporaneidad. Nosotros no tenemos matemáticos. Tito, pero si tú traes profesores del extranjero a capacitar o a dar clases acá. Pero se opone la ADP de una vez. Te incinera la ADP. La ADP se opone, entonces es un problema de sindicalismo. Igual que la UAS. La UAS ha estado en caída libre. De que dijo Sierra del Cuello, porque desde que sacaron esos profesores, que eran los que tenían el sustracto. El último gran rector que tuvo, yo tengo una tesis histórica y te la reitero aquí. El último rector que tuvo la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue el doctor Hugo Tolentino Dit, antiguo compañero de mi padre en la escuela de la profesora Gracita Álvarez Tejeda.
en el Colegio Dominicano de La Salle y en la promoción del año de 1953 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Domingo. Pero después de Don Hugo han cruzado muchos rectores con nombres sonoros. Sí, muchos sonoros. Hubo uno de esos sonoros que su hijo preside un organismo importante de la sociedad civil que dividió la finca experimental del Gombe y se cogieron los solares y dijeron, una finca que era que experimentar en su momento. Esos son los notables de este país. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esos son los que son notables, son los que te quieren trazar la pauta. ¿Cómo tú ves el futuro, nos quedan 2 minutos, el futuro de República Dominicana a un corto plazo en sentido general? Yo creo que el actual señor presidente lo está haciendo muy bien, porque por lo menos él tiene la capacidad y la humildad de enmendar muchos errores, se ha planteado con el tema haitiano, lo está haciendo más o menos bien, no te puedo decir lo contrario. Él se ha portado de una manera equilibrada. Todo el que ha sido señalado públicamente por un problema de escándalo, inmediatamente no importa el nivel de jerarquía, eso te da una señal de que la sociedad él quiere un cambio. Claro, esto es un país muy difícil, estos no son los niños cantores de Viena que llegaron al poder, no, son gente también que la política de la muerte de Trujillo, desde cuando Trujillo era un signo de movilidad social, y eso no ha cambiado en nada. Aquí es un fenómeno, esos son fenómenos sociológicos. El que va al poder político, yo te hago un inventario de funcionarios públicos de aquí que han cambiado ya de residencia y que viven aquí ya en la Nacaona, porque eso es la política. La política aquí es un signo de movilidad social, de que hay una voluntad del máximo jefe de Estado, del presidente de la República, de hacer un cambio. La hay. ¿Es derramada esa voluntad a otros niveles del gobierno? Sí, claro, hay muchos funcionarios eficientes. Ahí tenemos este muchacho que es el nieto de Antonio Guzmán, que es un muchacho muy eficiente, muy decente, el de Inespre. Hemos tenido gente, este señor que pusieron en educación, con todos los problemas que va, es un hombre que sabe de educación. Ese don Ángel Hernández, que ganó un premio una vez nacional con una novela. O sea, es un educador ¿Qué formado. tú quisieras que este gobierno, tú como ciudadano, continúe haciendo o mejorando? Bueno, yo te diría que se trabaje más el aspecto del tema migratorio haitiano, que nos esforcemos, porque lo que nos espera son tiempos difíciles, y el año que viene a nivel global, a partir del 1 de enero del año 2023, al 31 de enero de 1993, que va a ser lo decisorio y lo determinante en la agenda electoral, se pinta muy difícil de acuerdo a la lectura que yo hago de literatura económica de cierta credibilidad en Estados Unidos, no como esos lambones y esos plagosos economistas dominicanos que se cambian el traje, que parecen como bailarines de aquella revista que tenía Jeff Bachán en La Fuente, en la Club La Fuente, que cada vez que hay conveniencia se iban cambiando los trajes. El vestuario, deben cambiando la opinión. Con eso tú no puedes creer, tú tienes que irte a la literatura internacional. Tienes que irte a la gente de JP Morgan, toda esa gente de allá afuera. Luce difícil el año 2023. Luce difícil, bastante difícil. El aspecto económico. El aspecto no. Como ya el año que viene tenemos una crisis, fíjate que la matriz eléctrica del sector industrial dominicano se cambió a gas natural. Y la gente decía, ay, ¿por qué Danilo no construyó la Punta Catalina con gas natural? Y ahora hay una crisis de gas natural. Por el precio de gas natural por lo de Rusia. Para el año que viene hay una crisis de gas natural y ya AES le comunicó a todos los empresarios dominicanos que el año que viene no tenemos garantía de que vamos a recibir gas natural. Entonces, ¿cómo tú vas a cambiar la matriz eléctrica de un día para otro del sector productivo nacional? Tito, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora 22. Interesantes temas que tocaste. Tienes independencia mental para expresarlo vía verbal, y eso es bueno porque piensas y dices lo que consideras es correcto para ti. No, y me siento muy alegre de volver a un programa, sobre todo ya yo me sentía celoso porque siendo tu amigo de infancia y prácticamente siendo condiscípulo del colegio, no había tenido la oportunidad de participar en este espacio de televisión que se ha hecho muy popular en las noches dominicanas. Y te lo agradezco y siempre estaré dispuesto a servirte y reiterarte mis afectos y mi cariño frente al país. Gracias, es recíproco y el placer es mío. Señores, Tito Carvajal, intelectual, abogado,
pensador libre y dice lo que piensa con respeto, estuvo con nosotros en esta noche en la hora 22. Hasta mañana.